El polvo danza bajo la tenue luz que se cuela por la rendija de las persianas. Es un ballet de partículas muertas, iluminadas solo para demostrar su insignificante existencia antes de volver a la oscuridad. Mis pies desalojan el mismo polvo del suelo de madera de la casa. La casa huele a viejo, no a la digna vejez de los libros y la madera pulida, sino a moho, medicinas caducadas, a la soledad que se ha secado en las paredes. Es el aroma de mi madre, un perfume que perdura tras ella. El funeral fue ayer. Las palabras vacías ya se han disipado. Los abrazos apretados eran solo presión sobre un cuerpo que ya no me pertenecía. Ahora solo hay silencio. Y el trabajo sucio de cribar los restos de una vida. Mi tarea era la habitación de invitados, el depósito de todo lo que no tenía lugar, cajas apiladas como tumbas de una civilización extinta, y fue al sacar una caja marcada como canastilla, inútil, que mi mano no encontró lino ni encaje, sino madera tosca. Tiré. Era un caballo balancín pero diminuto, un juguete para un niño muy pequeño. La pintura azul se estaba descascarando, dejando al descubierto la madera pálida que había debajo, como una herida que nunca cicatriza. Faltaba uno de los ojos de cristal, dejando un cráter vacío y ciego. Y fue este vacío, esta ceguera, lo que derribó la puerta de mi inconsciente. No fue un recuerdo lo que me vino, fue una sensación física, un frío húmedo en la nuca, el olor agridulce de la leche agria, y el sonido. Siempre el sonido primero, un crujido bajo y rítmico, el sonido del caballo mecedor en la habitación de al lado, crujidos en la oscuridad. Era el sonido de mi infancia, el sonido que anunciaba que ella estaba allí, sentada en la silla, meciéndose suavemente mirándome dormir, o mirándome fingir que dormía. Sostuve el caballito en la palma de mi mano. Pesaba, demasiado para su tamaño, como una piedra mojada. Y entonces, como si ese trozo de madera fuera una llave, el recuerdo llegó no como un flashback, sino como un ahogamiento. Me arrastraron de vuelta a este mismo pasillo, hacía 3 días, frente a la puerta cerrada de su dormitorio. El aire olía a muerte, un olor dulce y denso, a carne que ya empezaba a desprenderse de sus huesos. Ella yacía en la cama, un montón de huesos frágiles bajo una colcha. La luz del atardecer teñía la habitación de un naranja sucio. Me quedé allí, como un soldado ante una terrible obligación. Me sudaba la mano. Abrió los ojos. Ya no eran los ojos de mi madre, eran 2 charcos de aceite, opacos, reflectantes. Hijo. Su voz era un susurro de lija. Me incliné de mala gana, con la oreja a centímetros de sus labios agrietados. El olor era insoportable. «Hay algo...» tosió, un sonido húmedo y profundo. «Algo que tengo que cargar. Es muy pesado». Esperaba un «te amo», un «lo siento», el cliché del lecho de muerte. Pero el inconsciente Freud tenía razón, no obedece las reglas de la civilización. «Fue mi culpa», susurró, y sus dedos, delgados como ramas, me rodearon la muñeca con una fuerza sorprendente. El accidente. No fue un accidente. El mundo se detuvo. El crujido del caballo de madera en mi memoria se volvió ensordecedor. Yo lo dejé pasar. Quería que pasara. Y entonces, la última frase escupida como un veneno final, antes de que sus ojos se cerraran y cayera de nuevo en el estupor morfínico. Tenía celos de ti, de tu vida, de la vida que nunca tuve. Solté el caballo de madera. Cayó al suelo polvoriento con un golpe sordo. Jadeaba, sudando frío en esa habitación sofocante. Su confesión no me alivió. Fue un terremoto. Toda mi infancia, toda mi historia, se derrumbó en ese instante. El accidente que me dejó con una ligera cojera que definió mi timidez, mi miedo al mundo, había sido un regalo de mi madre,
un acto de voluntad, un deseo inconsciente hecho realidad. Ahora, solo en la casa silenciosa, con ese caballo ciego mirándome desde el suelo, comprendí. El duelo no era por ella, era por mí, por el niño que había sido, que había creído una mentira. Y la pregunta que Freud insinuaba en cada verso que escribía resonaba en mi mente. ¿Qué otras mentiras me había tragado? ¿Qué otros accidentes fueron en realidad deseos secretos cumplidos? Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. El caballo en el suelo no es solo un juguete, es una prueba, la primera pieza de un rompecabezas monstruoso que me dejó mi madre, y yo, como buen hijo, lo reconstruiré. Seguiré el rastro de migajas que dejó, desde sus confesiones en el lecho de muerte hasta los objetos abandonados en esta casa. Porque una cosa es segura, no me pidió perdón, me echó la culpa. Y peor aún, me dio la clave para entender que el verdadero tabú no era lo que hacía, sino lo que deseo eso la llevó a hacerlo. El deseo de una madre por la aniquilación de su propio hijo. Y ahora, ese deseo, ¿murió con ella? ¿O está aquí, conmigo, en este polvo, en este silencio, en esta pierna que nunca sanó del todo? La luz de la tarde en la habitación de mi madre moribunda no era poética. Era clínica, dura, como la lámpara de una morgue. Delineaba cada contorno del cuerpo bajo la sábana, cada estructura ósea que se rebelaba contra la piel pálida y translúcida. El aire acondicionado zumbaba con un canto fúnebre, pero no podía ocultar el olor agridulce de la carne en descomposición, un olor que persiste en el paladar y te recuerda, con cada respiración, tu propia animalidad. Me quedé allí, como una extraña en la habitación que había sido, durante mi infancia, territorio prohibido, el santuario donde ella se encerraba con sus demonios. La enfermera había dicho: «Está consciente, esta podría ser la última vez». ¿La última vez de qué? De mí fingiendo sentir algo más que un funeral. De ella fingiendo que yo era su hijo querido y no una consecuencia, una sombra que la seguía. Sentía los pies como plomo. Me acerqué al borde de la cama. Su respiración era un leve jadeo, un hilo a punto de romperse, y entonces abrió los ojos. No fue un despertar. Fue como si una cortina se hubiera abierto por un instante, revelando un escenario vacío y sombrío. Me miró fijamente y no hubo reconocimiento, solo una concentración lenta y pesada, como si yo fuera un objeto difícil de descifrar. «Hijo». La palabra salió como un suspiro, pero tenía la densidad de un bloque de granito. Era una declaración, no un afecto. Me incliné con el cuerpo rígido, mi rostro a centímetros del suyo. Su aliento olía a muerte, una mezcla de medicina y algo orgánico, profundo. «Hay una cosa». Hizo una pausa, sacando fuerzas de un lugar que no podía imaginar. «Una cosa que tengo que cargar, es muy pesada». Mi corazón se aceleró, no de amor, sino de un pánico antiguo. Para cargarla, palabra resonó. Era lo que siempre había hecho. Cargaba con el peso de su silencio, su tristeza, su desaprobación. Y ahora, al final, quería dejarme la carga final. «Fue mi culpa». Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez en décadas no había niebla ni distancia. Había una lucidez aterradora, la claridad de no tener nada que perder. El accidente. No fue un accidente. El suelo parecía ceder bajo mis pies. El accidente. La palabra que definió mi vida. La caída por las escaleras a los 5 años. La fractura expuesta. La pierna que nunca volvió a ser la misma. El miedo a las alturas. A resbalar. A caer. La historia siempre era la misma. Un niño travieso. Una madre distraída por un segundo. Un grito. Sangre en el suelo de granito. Un suceso trágico. Era una mentira. Una existencia entera construida sobre una base podrida. Yo lo dejé pasar.
Su voz era un hilo de veneno inyectado directamente en mi oído. Yo, OMS, eso pasaría. Dejé que sucediera. Quería que sucediera. No fue negligencia. Fue voluntad. Fue deseo, el principio de placer de Freud. Ese impulso primordial muestra su cara más oscura, el deseo de destrucción disfrazado de azar. Y entonces llegó la puñalada final. Sus dedos, fríos y secos como ramitas de invierno, se cerraron con una fuerza sobrenatural alrededor de mi muñeca. Me atrajo hacia sí, sus labios casi rozando mi piel. Estaba celoso de ti. El mundo se derrumbó. Envidia. Una madre envidiando a su propio hijo. El complejo de Edipo al revés, pervertido. No era deseo incestuoso, sino algo quizás peor. Envidia de la vida, de la pureza, del futuro que se extendía ante mí y que para ella ya estaba fosilizado. De tu vida. De la vida que nunca tuve. Me soltó la muñeca y su cuerpo se hundió en el colchón. La oscura energía de esa confesión la vació por completo. Cerró los ojos. Su respiración volvió a su ritmo superficial. A todos los efectos, había muerto en ese instante. La mujer que quedó en la cama no era más que un cascarón. Me tambaleé hacia atrás. La pierna, la del accidente, me dolía como si la fractura se hubiera producido en ese preciso instante. Salí tambaleándome de la habitación y bajé las escaleras, las mismas de las que me había caído. Cada paso era un insulto. El crujido del caballo de madera, el recuerdo que el juguete había despertado, ahora cobraba sentido. Era el sonido de su insatisfacción, su ira contenida, su deseo silencioso. No me confesó ningún secreto, me transfirió una neurosis, me dio la llave de mi propia prisión. La caída no fue un accidente, fue un lapsus monumental, un deseo inconsciente, una pulsión de muerte. Tánatos, dirigido a su propia sangre, que encontró una brecha en la realidad. Ella no lo dejó. Ella, en lo más profundo y reprimido de su ser, ordenado, eso pasó. Ahora, sola en la casa vacía, la confesión resuena más fuerte que el silencio. Y una pregunta me atormenta, una pregunta típicamente freudiana. Si su deseo inconsciente era tan poderoso que moldeó la realidad física, ¿qué impide? Los deseos más oscuros, los que ni siquiera conozco, hacen lo mismo. El accidente no terminó con esa caída, solo empezó. Y mi madre, con su último aliento consciente, me condenó a ser para siempre el niño que cae y el hombre que nunca sabrá si la próxima caída será un accidente o un deseo. La memoria es un palimpsesto. Escribimos una historia sobre otra y la versión original, la verdad pura, queda sepultada bajo capas de justificaciones y reinterpretaciones. La confesión de mi madre fue como un disolvente químico que corroía la capa superior, la narrativa edulcorada del niño travieso, y revelaba el grotesco diseño subyacente. Y el caballo de madera, ese objeto ciego y mudo, era la prueba material. Lo recogí del suelo polvoriento. La madera me resultaba áspera, pero el peso me resultaba familiar, como si mi mano hubiera sido moldeada para cargarla. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo, ahora desnudo, aflorara. No el recuerdo del accidente, sino el del día antes. El último día de la inocencia. Estábamos en el parque. Tenía 4 años, casi 5. El sol estaba alto, pero no hacía calor. Recuerdo el césped verde y el olor a tierra mojada. Recuerdo el caballito de madera de verdad del patio, un gran caballo de madera pintado de rojo. Me encantaba ese caballo. Gritaba, «¡Caballo, caballo!» y corría hacia él. Mi madre me llevaba, me levantaba y me columpiaba. Se reía, se reía. Ese fue el detalle crucial que había enterrado. Ella se rió, pero su risa no era como la de otras madres, no era una risa amplia y abierta que saliera de su vientre. Era una risa corta, casi un suspiro sin aliento, que terminó de golpe. Sus ojos,
mientras me mecía, no estaban fijos en mí, estaban fijos en el horizonte, más allá de las puertas del parque, como si vislumbrara una vida paralela, una vía de escape. En mi ingenuidad infantil interpreté esa expresión como concentración. Ahora sé que lo era. Envidiar ella envidiaba mi libertad, mi falta de responsabilidad, mi simple placer de ser balanceada arriba y abajo. Ese día, en el parque, se acercó un hombre. Era un padre que jugaba con su hija en el columpio. Era joven, vestía una camisa clara y sonreía con naturalidad y despreocupación. Vi la mirada de mi madre posarse en él. No era una mirada de deseo sexual, no exactamente. Era una mirada de codicia anhelando esa sencillez, esa normalidad. De repente dejó de mecerme. El caballo de madera dejó de relinchar. «Basta», dijo con voz seca, «vámonos a casa». Y a la mañana siguiente ocurrió el accidente. El caballo de juguete, el que ahora está en mi escritorio, era una versión más pequeña y rudimentaria del caballo del parque. Me lo dio esa noche después de cenar. «Para que juegues en casa», dijo. Ahora lo entiendo. No era un regalo, era un reemplazo. Me quitaba el caballo grande, el caballo de la libertad y la risa, aunque era falso, y me daba una versión pequeña y controlada que rechinaba entre cuatro paredes. Era el caballo de la prisión, y el crujido. Freud diría que no existen las coincidencias. El crujido era la voz de su insatisfacción. Cada vez que me mecía en ese caballito en mi habitación, el crujido resonaba por toda la casa. Era el sonido de su resentimiento. En mi mente infantil, asociaba ese sonido con la presencia de mi madre. Era el sonido que anunciaba que estaba cerca, cuidándome. Transformé un sonido de disgusto en un sonido de consuelo. Fue mi primer mecanismo de defensa, mi primera distorsión de la realidad para protegerme de una verdad insoportable, que la persona que se suponía que me amaba en algún sentido deseaba mi caída. El accidente en las escaleras no fue un hecho aislado. Fue el clímax de un guión inconsciente. La mañana de la caída estaba jugando con el caballo de madera en lo alto de las escaleras. Crujió mucho. Oí la voz de mi madre desde la sala, no un grito de advertencia, sino un susurro cansado. «Cuidado, chico». La frase sonó como una profecía autocumplida. Cuando resbalé, no fue el granito liso lo que me derribó. Fue el peso de esa expectativa negativa. Fue el cumplimiento de su deseo tácito. Yo me caí porque, en el universo simbólico de su inconsciente, yo necesario caer. Necesitaba que la sujetaran, la lastimaran, que le impidieran galopar hacia la vida que tanto ansiaba. El caballo roto no es solo un juguete, es un fetiche, un objeto dotado de un poder psíquico monstruoso. El ojo que falta, no falta. Me mira desde su cuenca vacía con la aterradora claridad de quien ve la verdad tras la máscara. Vio el deseo de mi madre. Y ahora, yo también lo veo. La confesión de mi madre no existió en el vacío. Era una pieza, quizás la pieza central, de una constelación de patologías familiares. Y en el centro de esta constelación, o mejor dicho, en su periferia más lejana, estaba mi padre, un fantasma, una presencia ausente que, ahora lo comprendo, era tan sintomática como la enfermedad manifiesta de mi madre. Mi padre era un hombre tranquilo, no un silencio contemplativo, sino el silencio de una puerta cerrada, de una habitación vacía. Trabajaba duro, salía temprano por la mañana y regresaba tarde, siempre con olor a papel viejo y cansado. Recuerdo sus zapatos en la entrada, siempre pulcramente forrados, impecables, como si el orden exterior pudiera contener el caos interior. Cuando estaba en casa, se retiraba al garaje trasteando con herramientas o detrás del periódico, erigiendo una barrera de papel entre él
y nosotros. Siempre interpreté su distancia como frialdad, falta de amor. Un niño necesita a su padre, necesita su espejo, su aprobación. Yo nunca la tuve. Mis logros eran correspondidos con un breve asentimiento. Mis caídas, con un silencio aún más profundo. Después del accidente, me visitó en el hospital, me puso la mano en el hombro un segundo y dijo: «Los niños están hechos de caídas». Era una frase hecha, una muleta retórica para evitar tener que afrontar la verdad, que esa caída tenía un olor, un sabor, una intención que él, en el fondo, debía haber presentido. Ahora, a la luz de la confesión, la figura de mi padre se reorganiza en mi mente como un rompecabezas cuyas piezas siempre he forzado a colocarse en el lugar equivocado. No era frío, era cómplice por omisión. Freud habló de la triangulación edípica, el deseo de la madre por su hijo, la rivalidad con el padre. En nuestra familia, la triangulación era malsana, invertida. Mi madre, frustrada e infeliz, dirigía su libido no hacia su marido, y quizá ni siquiera hacia mí como objeto de deseo sexual, sino como objeto de envidiar posesiva. Ella no quería poseerme, quería ser yo. Y mi padre lo sabía. Veía su obsesión, la forma en que me observaba, la ira contenida cuando demostraba independencia. Se retiró, no por cobardía, sino porque supervivencia psíquica era más fácil dejar que la neurosis de mi madre se centrara en mí, el hijo, que afrontarla y arriesgarme a ser absorbido por ese torbellino de insatisfacción. Me permitió convertirme en el pararrayos de la familia. El accidente no fue, por lo tanto, solo el deseo inconsciente de mi madre, sino permiso mi padre está inconsciente. Se desentendió de ello. Eligió el garaje, el periódico, su trabajo. Eligió ser un fantasma para no tener que presenciar el asesinato psíquico de su propio hijo. ¿Y qué me hizo esto? Creó un superyo distorsionado dentro de mí. La voz de la conciencia, del bien y el mal, no era la voz de un padre fuerte, sino el eco de la culpa de mi madre y del silencio de mi padre. Crecí sintiéndome responsable de la infelicidad de ambos, de la tristeza de mi madre, a la que no podía alegrar, del distanciamiento de mi padre, al que no podía alcanzar. El accidente físico en mi pierna fue solo la manifestación visible de un accidente psicológico mucho mayor, el fracaso de la función paterna. La ley, el orden, la protección que un padre debería representar, simplemente no existían. Solo existían el deseo devorador de la madre y el vacío resignado del padre. Ahora, rebuscando en los cajones de su escritorio, solo encuentro recibos, manuales y bolígrafos sin tinta. Ni diarios, ni cartas de amor, ni confesiones. Su vida era tan pulcra y ordenada como la pila de camisas perfectamente dobladas en su armario. Murió hace una década, de un infarto silencioso, como si su propia vida hubiera seguido el mismo guión. Una salida discreta y discreta. Pero me dejó una herencia. No una herencia de propiedades, sino de ausencia y una pregunta que jamás podré responder. ¿Me salvó ofreciéndose como sacrificio a la neurosis de mi madre? ¿O me condenó abandonándome al lobo? El padre fantasma no ronda la casa. Él y la casa. Es la estructura invisible que, por estar tan comprometida, permitió que todo el cableado se pudriera y prendiera fuego a la vida del hijo. Y yo, que siempre lo creí débil, descubro con amarga ironía que llevo dentro el mismo silencio, el mismo deseo de retirarme, de huir del conflicto. La neurosis, al fin y al cabo, es la herencia más fiel. La casa de noche es un organismo diferente. Los ruidos de la calle se desvanecen, y los ruidos internos, el crujido de la madera, el susurro de las tuberías, cobran voz.
Son los sonidos del esqueleto de la casa ajustándose, y ahora, tras la confesión, suenan como gemidos, como si la estructura misma estuviera contaminada por el secreto. No podía dormir. El caballo de madera estaba sentado en la cómoda, su único ojo de cristal reflejando la penumbra, un centinela ciego. Fui al baño a buscar agua, un respiro de la normalidad. Encendí la luz, y fue entonces, frente al espejo empañado, que ocurrió la tercera confesión. No una confesión audible, sino una visión. Me miré, y por un momento que pareció una eternidad, no vi mi rostro, vi Elsie. No fue una alucinación, fue algo más sutil y por lo tanto más aterrador. La expresión de mis ojos, el cansancio, el profundo resentimiento, la amargura contenida, no era mía. Era, si la curva de mis labios, ligeramente curvada hacia abajo, la misma que tenía ella cuando me observaba desde la escalera. El ceño fruncido, el mismo surco de preocupación crónica. Mi rostro, mi propia carne, se había convertido en un palimpsesto donde los rasgos de mi madre se escribían sobre los míos. Retrocedí, chocando contra la puerta. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. Mi rostro volvió a la normalidad, pero la impresión permaneció, como una mancha en la retina. Freud habla de la identificación, un proceso psíquico en el que nos asemejamos a alguien que hemos perdido o temido. Es una forma de mantener cerca al objeto amado u odiado. En mi caso, no me identificaba con mi madre por amor. Era lo contrario. Era una identificación. Traumático había interiorizado su mirada, su culpa, su neurosis, hasta el punto de que se convirtió en la lente a través de la cual me veía a mí mismo. Toda mi vida había cargado con un peso sobre mis hombros, una culpa difusa que nunca había podido identificar. Culpa por ser una carga, por no ser lo suficientemente feliz como para compensar su infelicidad, por haber sobrevivido al accidente que, en el fondo, tal vez debería haberme matado. Ahora entendía, esa culpa nunca fue mía. Fue, sí, la culpa por el deseo cumplido, la culpa por haber dejado caer al niño, la culpa por querer que él caería. Y ella, incapaz de soportar el peso de esta verdad, me la transmitió en su lecho de muerte. No fue una confesión para aliviar la propia conciencia, sino apásame una conciencia culpable. El espejo no mentía. Mostraba el éxito de la operación. Ya no era solo yo, era el receptáculo de la sombra de mi madre. Su superyo, esa instancia psíquica, crítica y punitiva, se había fusionado con el mío. Su voz susurrando, quería que sucediera, era ahora la voz en mi cabeza, cuestionando cada decisión, saboteando cada momento de alegría. ¿De verdad mereces esto?, susurró la voz. No eres digna. Recuerda la caída. Recuerda que fundamentalmente eres alguien a quien hay que contener. La escena del espejo fue el momento de conocimiento, el regreso de lo reprimido, no como recuerdo, sino como posesión. La caída por las escaleras no fue el trauma original. El trauma original fue el deseo maternal de aniquilación. La caída fue solo la puesta en escena física. Y el verdadero trauma, el que me había estado moldeando silenciosamente durante 30 años, fue la internalización de ese deseo. Me había convertido en mi propio verdugo, usando las herramientas que ella me dejó. Salí del baño y recogí el caballo de madera, el objeto que lo había desencadenado todo. Lo sostuve frente al espejo. La imagen era grotesca. Un hombre de mediana edad, con los ojos marcados por el legado de una culpa que no era suya, sosteniendo un juguete roto, símbolo de una infancia saboteada. Le dolía la pierna flácida, un dolor fantasma que ya no era fantasma, era real. Era el dolor de cargar con un secreto que no me pertenecía, pero que ahora era mi única herencia. La casa no estaba embrujada por el fantasma de mi madre.
Ue era el fantasma, y el espejo era la prueba. La visión en el espejo no era una ilusión, era un diagnóstico. Estaba contagiado por la psique de mi madre y la fiebre de esa posesión me llevó a un acto de profanación. Si la verdad estuviera enterrada bajo capas de mentiras y silencio, excavaría. El objetivo era obvio, el viejo baúl de cedro del ático, el que siempre había estado cerrado y que, en mi infancia, se había presentado como el lugar donde guardaba cosas de la época de la abuela. Ahora sabía que guardaba cosas de la época de la abuela, puntualmente, si las escaleras que conducían al ático eran estrechas y polvorientas. Cada escalón crujía en señal de protesta. El aire era denso, cargado de olor a madera vieja y papel podrido. El baúl estaba allí, en un rincón, bajo una lona sucia. La cerradura era antigua, pero cedió con un clic seco al forzarla con una palanca. La pesada tapa se levantó, liberando una bocanada de aire mohoso que me hizo toser. Dentro no había fotos familiares ni vestidos viejos, había montones de cuadernos. Cuadernos escolares sencillos, de esos con tapas negras y sin anotaciones. Docenas. El primero que cogí estaba fechado un año antes de mi nacimiento. La letra era de mi madre, pero era una letra que no reconocí, más bien angulosa, nerviosa, llena de energía contenida. Y entonces empecé a leer, y se desató el infierno. Las primeras entradas eran de una joven atrapada en un matrimonio concertado con un hombre callado y distante. Mi padre escribió sobre sueños moribundos, sobre la asfixia de la vida doméstica, sobre una rabia que la aterrorizaba. A veces lo miro dormir y siento un vacío tal que quiero gritar. Es como si mi vida hubiera terminado antes de empezar. El embarazo no fue un acontecimiento feliz, fue una sentencia. Estoy embarazada, no siento alegría, siento miedo. Temo que este niño sea otra cadena que me ate a esta existencia gris. Todos hablan del amor de madre como si fuera un interruptor. ¿Y si el mío no funciona? Y entonces nací. Y el interruptor, de hecho, no accionó. Las anotaciones después de mi nacimiento son un documento clínico de depresión posparto sin tratar, mezclada con un profundo resentimiento. El bebé llora sin parar. Es un sonido que me penetra el cerebro y lo corroe todo. Quiero huir, quiero silencio. Me mira con esos ojos grandes, exigiendo algo que no puedo dar. Amor, apenas puedo amarme a mí misma. Y la entrada crucial, escrita semanas antes del accidente. Tenía 4 años. Se está volviendo independiente. Corre, ríe, explora el mundo. Y lo miro y siento envidia. Una envidia amarga y enfermiza. Tiene toda la vida por delante y la mía ya se acabó. Él es libre y yo soy una sombra. A veces, al final de las escaleras, lo veo jugar y pienso, sería tan fácil. Un pequeño empujón, un descuido, un accidente. Se me heló la sangre. Un pequeño empujón, un error, un accidente. Ella no solo obseso pasó. Ella planificado escribió su intención, la plasmó en el papel y luego la llevó a cabo en el mundo real. Su confesión en el lecho de muerte fue la versión editada, depurada de los detalles más sórdidos. El diario era la verdad, sin adornos. La anotación del día del accidente es breve y terrible. Hoy ocurrió. Lo oí subirse a la barandilla. Podría haberlo detenido. Me quedé quieto. Esperé. El grito, el golpe sordo, el silencio. Y luego, alivio, un alivio horrible pero real. Por fin silencio. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Ya no había dudas, no había lugar para interpretaciones piadosas. Mi madre no fue víctima de las circunstancias. Era arquitecta. Usó el accidente como una solución perversa a su propia infelicidad. El diario no era solo una confesión escrita, era una prueba de previsión.
era una prueba de que su inconsciente no solo deseaba, sino orquestado. Y yo, el hijo, fui el instrumento y la víctima de su sinfonía de desesperación. La culpa que cargaba no era mía, pero la ira que surgió, eso era todo mío. La ira que me invadió tras leer el diario fue un fuego limpio y purificador por un instante. Quemé las páginas en el patio trasero, viendo cómo las llamas consumían la letra nerviosa de mi madre, convirtiendo en cenizas su meticulosa confesión. Pensé que esto me liberaría, que quemar la evidencia física también quemaría el rastro psíquico. Era una ilusión infantil. Lo cierto es que la confesión de mi madre, ahora corroborada por el diario, no me liberó. Me aprisionó de una forma más sofisticada y cruel. Antes era prisionera de una mentira, ahora soy prisionera de una verdad inaceptable, y el carcelero no es un recuerdo ni un fantasma, es mi propio superyo. Freud describe el superyo como la instancia psíquica que internaliza las prohibiciones e ideales parentales. Es la voz de la conciencia. En mi caso, el superyo no internalizó la voz de una madre amorosa que decía, «No hagas eso, es peligroso». Internalizó la voz de una madre que yo quería peligro, la voz que susurró, «Que suceda». Tras su muerte, esa voz no permaneció en silencio, se fusionó con mi propia conciencia. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, me susurra esta entidad híbrida. Cuando dudo ante una oportunidad de ascenso, no es el miedo al fracaso lo que me paraliza. Es la voz que dice, ¿crees que mereces el éxito? Tú, a quien amas con tantas condiciones, tu madre tenía celos de tu vida. ¿Quién eres para tener una vida plena? Cuando me acerco a alguien, cuando siento el inicio de una conexión, la voz me susurra, ten cuidado. Verán la marca, olerán esa casa, se darán cuenta de que estás completamente roto. El perdón es un concepto imposible. ¿Cómo perdonas a alguien que no solo te lastimó, sino que proyectó su propia culpa sobre ti? ¿Cómo perdonas al arquitecto de tu sufrimiento? Y, lo más importante, ¿cómo te perdonas a ti mismo por llevar una carga que nunca fue tuya? El legado que me dejó no fue una casa polvorienta ni un caballo de madera roto. Fue vacío donde debería estar mi propia identidad. Un vacío llenado por su sombra. El accidente nunca terminó. Se convirtió en una condición permanente. Mi pierna coja es solo la metáfora visible de la cojera del alma. Cojeo emocionalmente, cojeo socialmente. Y lo peor es que ahora, ser porque cojeo. Sé el nombre del arquitecto, la fecha de construcción, los materiales utilizados. Y este conocimiento no es poder, es tortura, porque no hay cirugía que pueda reparar una fractura en los cimientos de tu ser. La casa está en silencio. Las cenizas del diario se han disipado en el aire, pero su voz suena más fuerte que nunca. Ya no está fuera de mí. Está dentro, son mis propios pensamientos. El legado del vacío es el más perverso de todos, porque se disfraza de ti mismo. Crees pensar por ti mismo, pero solo estás imitando el deseo de muerte de alguien más. La búsqueda de respuestas, que pensé que me traería paz, solo cavó un hoyo más profundo. Y estoy ahí abajo, mirando hacia arriba, y lo único que veo es el rostro de mi madre, reflejado en el espejo roto de mi mente. La quietud de la casa se volvió insoportable. Era el silencio de un tribunal tras la lectura de la sentencia. Condenado, no a muerte, sino a una vida de segunda mano, vivida a través del filtro envenenado de una verdad monstruosa. El caballo de madera seguía sentado en la cómoda, con su único ojo mirándome fijamente, un acusador mudo. La rabia que sentí al quemar el diario se había convertido en una opresión fría y pesada en mi pecho, una brizna de hielo que no se derretía. Fui a la habitación de mis padres, no a la de invitados, sino a la suya, la habitación prohibida.
El aire aún conservaba un rastro de su perfume barato y el aroma medicinal de la enfermedad. Abrí su armario. La ropa colgada allí parecía pieles abandonadas. Toqué la áspera seda de un vestido y entonces vi al fondo del armario la caja de música. Era una caja redonda, de madera clara, con una bailarina pintada en la tapa. La recordaba vagamente. De pequeña, a veces la tocaba y la música, un vals triste y desafinado, me tranquilizaba. Era uno de los pocos momentos de auténtica paz que podía robar. Ahora sostenía la caja en la mano. Era ligera, inútil, un símbolo de una felicidad que quizá nunca hubiera existido, solo una actuación. Y la ira fría y pesada, estalló. La música era una mentira. La calma era una trampa. Todo era una construcción para ocultar al monstruo que habitaba en mi interior. En un impulso ciego, levanté la caja de música por encima de mi cabeza, listo para estrellarla contra el suelo, para destruir ese último símbolo de ilusión, para reducir a polvo el recuerdo de ese vals envenenado. Mis músculos se tensaron, mi brazo tembló. El movimiento de lanzamiento estaba en marcha, un eco perfecto del accidente que ella había permitido o deseado tantos años atrás. Y luego yo lo entendí. Paralizado, con la caja de música a punto de ser proyectada, vi el patrón con una claridad aterradora. No estaba destruyendo un objeto, estaba repitiendo un ritual. La ira no era solo mía, era, sí, la frustración, el deseo de destruir algo bello e inocente por pura incapacidad de soportar su propia fealdad interior, fue la herencia que me legó. El verdadero pecado original no fue su deseo de mi caída, fue transmisión de esta neurosis. No la maté, permanece dentro de mí. Su deseo de muerte es ahora mi deseo de muerte, dirigido al mundo, dirigido a mí mismo. Al casi romper la caja de música, no me estaba rebelando contra ella, la estaba honrando, me estaba convirtiendo en ella. Bajé el brazo lentamente, guardé la caja de música en el armario. Mis manos temblaban no de ira, sino de terror. El horror supremo no es descubrir que tu madre quería hacerte daño. El horror supremo es descubrir que llevas la misma semilla, que el inconsciente familiar es una cadena, y tú eres el eslabón más reciente. La pregunta dejó de ser ¿qué me hizo? Y se convirtió en ¿qué voy a hacer con esto que me puso? El caballo de madera, la caída, la confesión, todo esto fue solo el preludio. El verdadero tabú, el secreto más profundo, es que el mal no es un acontecimiento, es un legado, y yo, ahora, soy su guardián. El giro final, la provocación que resuena en la mente tras el fundido a negro, no reside en la acción, sino en la inacción. En ese microsegundo de parálisis, antes de destruir la caja de música, el protagonista no ve un futuro de redención. Ve un espejo infinito. Es el niño que cayó, el hombre que carga con la culpa, y ahora el agresor potencial que casi repitió el ciclo. La confesión de la madre no fue el final de la historia. Fue la semilla de una nueva tragedia, posiblemente peor. La provocación freudiana aquí es brutal. Podemos escapar de las prisiones físicas, pero ¿podemos escapar de las psíquicas? El inconsciente de nuestra familia es una celda sin barrotes, un carcelero interiorizado que dicta nuestros deseos más oscuros sin que nos demos cuenta. El protagonista ha pasado toda su vida creyendo una mentira, y ahora que conoce la verdad, ésta se ha revelado como una cadena perpetua. No puede perdonar, no puede olvidar, solo puede cargar. Y la pregunta que te queda, a ti que viste esta confesión hasta el final, es ¿cuál es tu caja de música? ¿Cuál es el objeto, el recuerdo, el patrón de comportamiento que casi rompiste, heredado de alguien a quien juraste amar? ¿Hasta qué punto
Los deseos tácitos de tus padres han moldeado los tuyos. Tienes el valor de mirar tu propio caballo de madera, ese juguete roto de tu infancia, y desenterrar la verdad que esconde. ¿O preferirías seguir meciéndote, crujiendo en la oscuridad, creyendo que el sonido que oyes es de cariño, no de resentimiento? Ten cuidado con las historias que cuenta tu familia y, sobre todo, ten cuidado con las historias que callan.